Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. El mayor accionista de la empresa que vendió las pruebas PCR para detección de COVID-19 al municipio de Quito tiene una historia reciente de procesos judiciales relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Juan Alejandro Vinelli es parte de los accionistas de empresas creadas en paraísos fiscales y que fueron parte de los llamados Panama Papers. Aquí el detalle. En 2016, en pleno estallido del escándalo de los Panama Papers, el mundo conoció los nombres de cientos de personajes que se valieron de empresas offshore para guardar fortunas y ocultar negocios en todo el mundo. En esta larga lista del capítulo Ecuador de los papeles de Panamá, aparece Juan Alejandro Vinelli y su familia, con la empresa Maxon Portfolio Corp. El contratista del municipio que vendió las 100.000 pruebas PCR para detección de COVID-19 con supuesto sobreprecio, tema que es investigado ya por Fiscalía. No se trata de personajes nuevos en la contratación pública de Ecuador. De hecho, en 2016, la empresa offshore de los Vinelli fue investigada por firmar contratos de asesorías a empresas a las que se les garantizaba contratos con el Estado ecuatoriano. Este tema, ampliamente difundido en los medios nacionales en el auge de los Panama Papers, causó conmoción, pues los documentos daban cuenta de contratos millonarios de 60 y hasta 293 millones de dólares. La empresa Maxon, la offshore de Panamá de los Vinelli, firmaba fuera del país un contrato como este, con la empresa Biofarma, en la cual textualmente se responsabiliza en hacer sus máximos esfuerzos para promover la firma de un contrato de venta de productos farmacéuticos para abastecer a la red pública de salud de Ecuador, y se compromete a poner su esfuerzo para lograr este fin. En buen romance, su asesoría prácticamente le garantizaba un contrato en el sector público en Ecuador. El caso llegó a Fiscalía, los Vinelli negaron que se haya ejecutado este acuerdo, pero el contrato y las firmas fueron parte de la investigación. Incluso el contrato de Biofarma con la estatal de entonces, Enfarma, se firmó. Ha sido una dinámica habitual en las empresas de quienes aparecieron con sus conexiones en los Panama Papers de 2016. De hecho, la contratista del municipio, Salumed S.A., es parte de un grupo de empresas que se mueven ampliamente en el sector público, en una suerte de alianza llamada por sus otros socios, Unidades Estratégicas de Negocios. Intentamos sin éxito conseguir una entrevista televisada con Juan Alejandro Vinelli, accionista de Salumed S.A. No obstante, asegura que toda la información del contrato con el municipio se la entregará a Fiscalía para las investigaciones. Fausto Yepes, 24 horas. El funcionario que presidió la comisión técnica para adquirir las pruebas PCR para el municipio de Quito rindió versión en la Fiscalía General del Estado y dijo estar dispuesto a entregar la información necesaria a las autoridades. Mientras tanto, en la mañana se realizaron 6 nuevos allanamientos dentro de este caso de presunto sobreprecio. Llegó acompañado de su abogado hasta la unidad de flagrancia. Él es Diego Salazar, coordinador de medicamentos y dispositivos médicos de la Secretaría de Salud del municipio de Quito y también presidente de la comisión técnica que aprobó la compra de las hoy cuestionadas pruebas PCR. Me sorprendió el tema de hoy que pasó con el allanamiento de mi domicilio. Me comuniqué con las personas que estaban haciendo eso y me solicitaron que me acerque, y es por eso que yo vine acá. Tras presentarse en esa unidad, fue acompañado por 2 agentes hacia la Fiscalía General del Estado para allí presentar su versión libre y voluntaria, que tomó cerca de 1 hora. Explicó la parte técnica que está enmarcada dentro de la normativa legal vigente para la adquisición de las pruebas PCR-RT. Lo que presentó la empresa cumplía con todos los parámetros exigidos en las especificaciones técnicas. Él se refiere a la oferta realizada por Salumed S.A. y aunque reconoce que habían otros 2 oferentes cuyas propuestas tenían costos menores, dice que no cumplían con las especificaciones técnicas. No cumplían con ciertas normativas, certificación que nos pide la Ley de Contratación Pública y los entes de control como son el ARSA. Nos dejan fuera del mercado, así tengamos
una propuesta más competitiva. Y al preguntarle sobre un presunto sobreprecio, responde: el tema si existe o no existe sobreprecio, eso deberían seguir investigando. Su abogado insiste en que todo se realizó bajo los parámetros legales. Fiscalía ha podido llegar a tener una claridad sobre que este proceso contractual cumple con todas las especificaciones técnicas. Mientras tanto, en la mañana la Fiscalía ordenó 6 allanamientos. Uno de ellos fue en la vivienda del exsecretario de Salud del municipio capitalino, Lenín Mantilla. Allí se decomisaron computadoras y documentos para continuar con esta investigación. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Durante la crisis sanitaria, la Prefectura del Guayas ha realizado 15 contratos por emergencia que superan los 5 millones de dólares. Uno de ellos es observado por la Fiscalía por presunto peculado. Sin embargo, hay otros donde los precios también llaman la atención. Kits de alimentos, equipos de protección, químicos para desinfección y otros productos fueron adquiridos por la Prefectura del Guayas desde inicios de abril, todos bajo la figura de emergencia. Sin contar la compra que hoy motiva una investigación de la Fiscalía por presunto peculado en la adquisición de guantes y mascarillas. El gobierno provincial realizó otros 14 procesos. Adquirió, por ejemplo, equipos de fumigación y amonio cuaternario por un total de $499.400. 50.000 kits de alimentos por $323.500. 200.000 fundas de jabón líquido con su dispensador por $532.000. 200.000 frascos de alcohol gel por $644.000. 200.000 mascarillas desechables por $160.000. Dentro de los valores que llaman la atención, constan, por ejemplo, para la implementación de 4 puntos de oxigenoterapia en la provincia, 100 tanques de oxígeno de 6 metros cúbicos, por los que la prefectura pagó $500 cada uno. 200 tanques de oxígeno de 10 metros cúbicos, por los que se pagó $550 la unidad. La prefectura además adquirió batas desechables en $30 cada una, cuando la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y la Prefectura de Pichincha las compraron en $7.25 y $3.80 respectivamente. En el mismo contrato, el gobierno provincial pagó $10 por unidades de gafas de protección y $18 por filtros para mascarillas. La suma total de los contratos hechos por el gobierno provincial bajo la figura de emergencia en tiempos de pandemia supera los 5 millones de dólares. A través de un comunicado y luego de que la Fiscalía iniciara una investigación, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se justificó, asegurando que la emergencia lo mantiene permanentemente fuera de Guayaquil, limitando su tiempo para realizar un control exhaustivo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En la Asamblea Nacional consideran que se debe sancionar con todo el peso de la ley a quienes cometan actos de corrupción. Por eso recalcan que es necesario fortalecer las normas, aunque tienen ciertos reparos en la propuesta del Ejecutivo. Los asambleístas dicen que es desmotivante y lamentable que continúen los casos de corrupción en el país y se refieren a lo ocurrido en el municipio de Quito y en la prefectura del Guayas. Generan indignación, sobre todo por las condiciones en que vive no solamente el país sino el mundo, donde cada dólar, sobre todo en el sector salud en este momento, es fundamental. Gente indolente que ni siquiera se ha compadecido de la humanidad en tiempos de la pandemia. El Ejecutivo envió un proyecto de ley reformatorio a la Asamblea donde crea un nuevo tipo penal para sancionar los actos de corrupción en la contratación pública durante la emergencia. No se tiene que legislar en función de coyuntura, sino que el análisis de una nueva legislación tiene que contener todo una profundidad y sobre todo racionalidad. Y esto según los asambleístas porque ya existen normativas sobre el tema. El Código Orgánico Integral Penal ya tipifica el cohecho, el peculado, la concusión, el enriquecimiento ilícito. Y casi no hay sentencia de aquello. Uno ve todos los casos de corrupción últimos y usted ve asociación ilícita, ve cohecho, ve concusión, pero no peculado. Dicen además que el debate se debe profundizar sobre todo en el tema de las sanciones diferenciadas que prevé el texto, que va desde los 6 meses a los 25 años, dependiendo del monto de la contratación. No puede ser lo mismo el robar un fondo público que los delitos contra la vida, como es el asesinato, por poner un ejemplo. Pero no tengo ningún problema en endurecer. Mi duda, si se cabe la palabra, y va a estar el debate, es por qué esta diferenciación con montos. Las penas no guardan relación con la dosificación que en este momento tiene el Código Orgánico Integral Penal.
podrían ser absolutamente desproporcionadas. Esto deberá ser analizado posiblemente en la Comisión de Justicia una vez que el Consejo de la Administración Legislativa califique el proyecto de ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El sistema hospitalario de Quito está al límite con una ocupación cercana al 100%. Solo en el sistema de salud pública quedan disponibles 10 camas de hospitalización y 11 de cuidados intensivos. Varios hospitales del sistema de la Seguridad Social también se acercan a la ocupación total. Esta semana, según autoridades locales, se esperaba en Quito el pico de contagios por COVID-19. Sin embargo, de acuerdo con el ministro de Salud, fue a finales del mes de abril. Con esto concuerda el médico Esteban Ortiz, quien dice que epidemiológicamente los contagios disminuyen. Pero definitivamente nosotros vimos que a finales de abril se dio el pico máximo en la capital. Y de ahí siempre tuvimos nuevos casos. Desde el punto de vista epidemiológico, la situación de la capital ha mejorado. Hay menos casos en relación al crecimiento porcentual de cada día. A nuestro pedido de información, el Ministerio de Salud Pública respondió con las cifras actualizadas hasta este jueves de la ocupación de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos. Solo en la red del Ministerio, en Pichincha, es decir, sin contar al IES, en total son 230 las camas de hospitalización con un promedio de ocupación del 96%. Es decir, 220 de las 230 camas están ocupadas. En cuanto a las camas de unidades de cuidados intensivos, en la provincia hay 94 y el 89%, es decir, 83 de las 94 están ocupadas. Conversamos con el director asistencial del Hospital Pablo Arturo Suárez, uno de los principales para atender el COVID-19. Según él, ha incrementado el número de casos y atenciones hospitalarias. Es ahora cuando más casos han tenido. En relación a las semanas anteriores, pues así ha sido. En distintas zonas cuentan con camas para hospitalización de cuidados intensivos y también están agregando otras en las carpas. Un total de 95 camas más las 7 de UCI son 102 camas. En este momento tenemos un 100% de ocupación. La ventaja que nos da tener las 30 camas del hospital móvil es que nos ayuda a hacer más dinámico el flujo de los pacientes. Otro hospital que recibe la mayoría de los casos es el IES Quito Sur, parte del sistema de la Seguridad Social. Según el director, de las 7.500 personas que han llegado al hospital, no todas se internan. 1.250 ya fueron dadas de alta y el hospital en sus instalaciones consta alrededor de 350 personas distribuidas en hospitalización, UCI, cuidados intermedios, emergencia y nuestras carpas militares. De tal forma que cualquier persona que hasta ahora llegue al hospital todavía tiene la posibilidad de recibir la atención. Sin embargo, en otros hospitales, el personal médico se queja de falta de insumos. Capacidad no hay porque no hay totalmente los insumos. Ayer hubo una cola de 100 personas que necesitaban hacerse atender por COVID. 2 personas fallecieron en la fila. Y para Esteban Ortiz, la disminución de casos no significa que debamos relajarnos respecto a medidas de bioseguridad. Tenemos que tener mucho más cuidado ahora. En el semáforo amarillo y eventualmente en el semáforo verde es cuando más cuidado tengo que tener. Cuando la situación sanitaria mejore, el Hospital Pablo Arturo Suárez será el encargado exclusivo del tratamiento de enfermedades respiratorias. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La necesidad de generar recursos económicos hace que las ventas ambulantes copen las calles de Quito hasta las 2 de la tarde. Cuando inicia el toque de queda, a partir de allí, un buen número de negocios formales siguen cerrados y hay otros que por supervivencia se han transformado. Esta es la calle principal del barrio Cotocollao, al norte de Quito. Su apariencia es la de un día normal entre semana. Aquí se han concentrado un sinnúmero de vendedores ambulantes con todo tipo de productos, incluso los que se han empezado a producir en medio de la crisis. Debido a la situación que está afrontando el país y el mundo, pues nos hemos incursionado a este sistema de los protectores faciales. Dejó de producir alfombras plásticas momentáneamente y adecuó su negocio hacia la producción de visores, protectores para la pandemia y se cambió de plaza. Su fábrica está en Ibarra y vino a buscar mercado en Quito. La falta de sustento económico ha hecho de que seamos inventivos y podamos hacer un producto de buena calidad para el público. Otros negocios, los formales especialmente, siguen cerrados, esperando el cambio de semáforo para retomar la atención. Otros trabajan con la puerta semiabierta y otros han decidido cambiar el giro de negocio para sobrevivir a esta crisis económica.
Es el caso de esta barbería que está impedida de funcionar y que decidió transformarse en frutería. Ya los arriendos nos están cobrando y todo eso, entonces ya nos tocó cambiar de actividad por el momento. A ver qué más adelante qué se puede hacer. Es la inventiva de los ciudadanos para hacerle frente a la crisis económica que ha generado el coronavirus. Y en otros casos, como en el sur de Quito, a las vendedoras del mercado Las Cuadras les tocó pelear el espacio, según dicen. Decidieron sacar a la calle sus productos porque los vendedores ambulantes les quitan las ventas. Que vengan a hacer las compras aquí en el mercado, que nosotros estamos trabajando con todas las seguridades, con desinfección, estamos con mascarillas, con guantes, y todas las señoras que estamos trabajando aquí en el mercado estamos hechas las pruebas del COVID. La presión por falta de recursos no puede más. En el centro, sur y norte de Quito es cada vez más numerosa la presencia de personas y vehículos. Gente que quiere comerciar, que quiere comprar y vender, que necesita mover la economía en medio del mortal coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El aeropuerto de Guayaquil afina detalles para retomar vuelos comerciales desde el próximo lunes. Por ahora, solo 3 aerolíneas cubrirán rutas internacionales y solo una de ellas tiene vuelos diarios. El aeropuerto de Guayaquil se alista para retomar sus actividades. Faltan poco más de 72 horas para que nuevamente su pista permita el ingreso y la salida de vuelos comerciales. Pero se aclara, desde este lunes, solo las salidas e ingresos internacionales están habilitados. En la terminal aérea se instalaron 6 cámaras térmicas para monitorear la temperatura de los viajeros. Se colocó señalética para mantener el distanciamiento y se bloquearon algunos espacios en la sala de embarque. Ya en la parte externa, el trabajo depende de cada aerolínea. Esta, por ejemplo, desinfecta el equipaje y la bodega. En cabina, personal especializado hace la sanitización de los asientos y demás espacios antes y después de cada vuelo. Si sanitizamos las aeronaves, ya no será necesario el distanciamiento social dentro de la aeronave. Es decir, que utilizando este procedimiento se puede utilizar la capacidad completa para embarcar a los pasajeros en cada una de las aeronaves. Durante el mes de junio, solo 3 aerolíneas cubrirán rutas internacionales y se estima que lleguen hasta la ciudad cerca de 600 pasajeros por día. Hasta ahora, solo una de ellas ha confirmado vuelos diarios. Las otras 2 tienen 3 salidas semanales. American Airlines, Spirit y JetBlue. Todas ellas volando desde Fort Lauderdale desde Miami. Sabemos que vienen totalmente vendidas. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, visitó este jueves la terminal aérea para verificar el cumplimiento de las nuevas normas de bioseguridad. Además, hizo la entrega de 7.000 pruebas rápidas que se realizarán a los primeros viajeros. Los países que no tengan prueba PCR serán sometidos aquí a una prueba rápida. Si salen negativos o si salen positivos, número 1 es para nuestros registros y número 2, en ambos casos serán también aislados de manera preventiva por 14 días. La alcaldesa confirmó que la próxima semana se reunirá nuevamente el COE cantonal para analizar los avances del coronavirus en la ciudad y un posible cambio de color en el semáforo. Joana Ramos, 24 horas. Daule, el primer cantón del país en cambiar de semáforo rojo a amarillo, analiza dar un paso más e ir hacia el verde el próximo 2 de junio. Volvimos a Daule 17 días después de que se convirtiera en el primer cantón del país en salir del semáforo rojo, y así avanzan las cosas. Ariel apenas ayer abrió su restaurante pues temía un posible rebrote. Tuvimos un poquito de temor, pero bueno, tenía que ir pasando los tiempos, no se ha visto gente infectada. Por el momento no se ha escuchado nada. Miguel nos dice algo parecido. No se ha escuchado comentarios que han habido nuevamente contagiados en esas cosas. Y esto que dicen los ciudadanos en la calle coincide con la información que maneja el COE local. Tanto que 17 días después de que Daule se convirtiera en el primer cantón del país de cambiar de semáforo rojo a amarillo, ahora analiza dar un paso más hacia el semáforo verde. Hay condiciones e indicadores que nos permiten avanzar hacia el color verde. Particularmente yo voy a exponer los motivos por el cual los pienso para que el COE cantonal tome la decisión de avanzar al color verde a partir del martes
2 de junio. En el cantón, donde llegaron a registrarse hasta 40 muertes por día, la cifra volvió a lo habitual y no se han reportado muertes por COVID-19, mientras que este lunes en el hospital de Daule se dio de alta al último paciente con COVID. Imagínese usted que llegamos al 60% de la población que ya presentó la enfermedad y que al momento ya están sanos. Si bien la mayoría de ciudadanos usa mascarillas según nuestro recorrido, hay sitios donde es difícil mantener la distancia pese a la presencia de policías metropolitanos. En lo que corresponde a los dueños de locales, casi todos cumplen las disposiciones. Es igual como antes, ya uno ha cogido confianza, ha mejorado, tiene otro estado de ánimo. Con semáforo verde, el toque de queda arrancará a medianoche. El 70% de vehículos particulares, taxis y transporte mixto podrá operar. El transporte urbano funcionará con el 50% de aforo, o todos sentados. El transporte intercantonal podrá operar entre cantones con el mismo color de semáforo. Y los restaurantes podrán abrir con el 50% de aforo. A las 10 de la mañana de este viernes, el COE local decidirá si Daule se convierte en el segundo cantón del país en pasar a semáforo verde. Dayana Monroy, 24 horas. Y los restaurantes del país se alistan para recibir a sus clientes con el nuevo cambio de la semaforización a partir del 1 de junio, respetando los protocolos de bioseguridad. Sus propietarios han tenido que hacer fuertes inversiones a pesar de haber estado meses sin facturar. Si bien el semáforo en amarillo, el restaurante de Carla, situado en el sector de La Puntilla del cantón San Borondón, le permitió volver a recibir a sus clientes, hacerlo no ha sido fácil. Hay todo un protocolo que cumplir. Es que para que un comensal pueda ingresar, primero debe desinfectarse los zapatos. Luego hay que tomarle la temperatura para descartar cuadros febriles. De ahí se le aplica gel en las manos y se le informa cuáles son las medidas de seguridad a las que se debe ajustar. La principal es el uso de la mascarilla, seguida del distanciamiento social. Aquí estamos haciendo máximo mesas de 4, uniendo las 2 mesas que hubiesen sido para 6, se sientan 4. Según la semaforización que a partir del 1 de junio regirá a nivel nacional, un restaurante puede funcionar solo con el 30% del aforo. Así, en el restaurante de Carla, donde antes podían estar hasta 90 personas al mismo tiempo, ahora la capacidad máxima es de 27. En el de Jorge, que está ubicado al norte de Guayaquil, en cambio, a partir del lunes que reabrirá, se podrá atender solo a 12. Estamos permitiendo un máximo de 2 personas por mesa. Las mesas tienen 3 sillas, pero tenemos 2 sillas que son para que las personas se sienten y una silla como para que coloquen sus objetos. Para eso pintó algunas sillas de negro. Por otro lado están las medidas de bioseguridad que debe cumplir el personal. En la cocina del restaurante de Jorge todos visten traje de bioseguridad, mascarilla, guantes y visores. Ese artículo en el restaurante de Carla lo usan incluso los meseros. Porque el cliente sí se saca la mascarilla para comer. Entonces es importante que el mesero no vaya a hablar directamente, ¿no? Adicional a lo que nos ha costado en inversión es que se les ha hecho pruebas a todo el personal activo. Son inversiones fuertes, coincide Jorge, tras más de 2 meses de bajas facturaciones. Es difícil volver a arrancar, es difícil volver a recuperar la confianza, que es una parte muy importante en todos los restaurantes. Y es que los números en rojo que dejó la cuarentena para esta clase de negocios los obliga a no dejar pasar un día sin trabajar, pero temen que pese al esfuerzo y la inversión, la concurrencia no sea la misma que antes de la emergencia. Les pido que vengan y todo eso. Los cangrejales del sur de la ciudad han recurrido a las promociones y han reducido su personal. Con una cocinera o un mesero, con la fe de Dios, queremos reactivar. Es la consigna que a partir del lunes 1 de junio también regirá. Luisa María Heredia, 24 horas. Vive en la cima del éxito. Gracias a esta aventura es que yo soy quien soy. Ya Jamie. Y Jamie quiere recuperar su trono. Usted lleva 17 años aquí, pero con lo que le vengo a proponer podría salir ya. Yo a vos te conozco. ¿De dónde será? La Reina del Flow. Estreno. Lunes 1 de junio. 11 de la noche. Teleamazonas. Desde siempre te hemos ofrecido experiencias sin límites. Las puertas de más de 50.000 tiendas en todo el país siempre han estado abiertas para todo lo que tú y tu familia han necesitado. Y ahora son ellos y sus familias quienes cuentan con nosotros. Llegó el momento de apoyar lo que más queremos. Ingresa a loquemasqueremos.es y conoce cómo puedes ser parte. Una iniciativa que busca proteger y apoyar el comercio nacional para que siga dándonos lo mejor de su servicio. Aprovecha la oferta única de ayudar al país. Tarjetas Diners Club. Unión sin límites.
Ranchero es riquísimo y saludable. Ahora mi sobre de Ranchero creció y rinde 2 cubos. Ranchero rinde más. Desde siempre ha tenido hierbitas, ajo y cúrcuma, que naturalmente refuerzan mis defensas y cuidan la salud de mi familia. Échale, Ranchero. A Ranchero, todos los cubos con grasa lo quieren imitar, pero ninguno lo puede igualar. Todos tenemos un héroe al que admiramos. De hecho, ser un héroe no significa tener superpoderes. Hay quienes lo son todos los días. O hay quienes aparecen cuando menos lo esperas. Nosotros nos unimos y juntamos esfuerzos para contar esas historias y mantenerte bien informado. Primicias, el primer diario nativo digital del Ecuador. Cumplimos 1 año junto a ustedes y seguiremos construyendo el camino para llegar a más familias con un periodismo comprometido y confiable. América Vive, cada sábado, 3 de la noche. Más noticias. La empresa pública Siembra, antes Yacha y EP, acusa pérdidas superiores a los 106 millones de dólares en los últimos 7 años. Esta empresa se creó en 2013 y cambió de nombre en este gobierno. Está encargada de administrar más de 4.000 hectáreas de terreno que forman parte de la llamada Ciudad del Conocimiento y la construcción de infraestructura para la universidad. Yachay EP se creó en el gobierno de Correa en marzo de 2013 para administrar los terrenos expropiados para lo que se denominó la Ciudad del Conocimiento, la Universidad Yachay, en Urcuquí, provincia de Imbabura. Tenía como propósito construir la infraestructura necesaria para la universidad, desarrollar programas de investigación, entre otras tareas. Sin embargo, el principal problema es que la inversión realizada en las 4.000 y pico de hectáreas no ha logrado ser redituable. Estábamos apenas utilizando 73 hectáreas, 199 hectáreas, en temas de autogestión, es decir, en temas vinculados con la universidad, y 755 hectáreas en temas de arriendos a terceros, es decir, algo estaban dando de rendimiento, pero obviamente no en la cantidad que amerita la inversión. Por ello, en abril de 2018, un mes antes de que el actual gobierno cumpla 1 año en funciones, ya sentenció a muerte a Yachay EP en la denominada Estrategia de Optimización del Estado. Allí se determinó que debería eliminarse la empresa en cuanto termine de construir los 5 edificios para la universidad hasta 2021. En diciembre de 2019 cambió de nombre a Siembra EP y tras la pandemia del coronavirus y la crisis económica se adelantó su cierre. Siembra desde el año 2012 ha tenido pérdidas acumuladas por 106 millones de dólares hasta el año 2019. Es una empresa que tenía más de 600 empleados que ahora deberán ser liquidados. De 437 personas actualmente. La indemnización total de este personal costaría alrededor de $1 millón para el Estado ecuatoriano. Y los terrenos y demás activos, así como los pasivos o deudas que tenga la empresa, luego del proceso de liquidación deberán pasar a la Secretaría de Educación Superior, CENESID. Supercomputador, por ejemplo, que está cercano a los $4,5 millones, el propio tema de las tierras. Ahí hay un tema que se lo está tratando con la Procuraduría General del Estado a ver si es que es posible realizar parte de estas hectáreas, es decir, vender. El gerente de la empresa Siembra, Adrián Zambrano, no quiso pronunciarse. Argumentó que no tiene las directrices de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO. No quiso entregar cifras ni datos generales de la empresa, como la construcción de los 5 edificios de la Ciudad del Conocimiento, que no ha concluido. Una empresa pública no está para perder menos, una empresa pública está para dar rentabilidad y en ese sentido dar excedentes al gobierno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Otro tema, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el líder de los choneros comparten un mismo abogado. Harrison Salcedo presentó un recurso de habeas corpus para ambos. Las diligencias se desarrollarían este viernes en Latacunga, pero fácilmente desistió. 2 personajes, un mismo recurso y un mismo abogado. Este viernes 29 de mayo en la sala de audiencia número 8 del Complejo Judicial del Cantón Latacunga, el juez Walter Chacón Chicaiza debía tramitar un pedido de habeas corpus presentado por el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel.
La diligencia se desarrollaría a las 11 de la mañana. Glass debía presentarse a la audiencia en compañía de su abogado patrocinador Harrison Salcedo. Debía porque finalmente la defensa de Glass desistió. Pero lo curioso aquí es que este viernes, una hora después, se tramitaría también un recurso de habeas corpus presentado por Jorge Luis Zambrano González, alias JL, alias Rasquiña, líder de la agrupación delictiva Los Choneros. Su abogado patrocinador, el mismo del ex vicepresidente de la República, Harrison Salcedo, quien finalmente decidió también desistir de este recurso. Según nos confirmó vía mensaje de texto, la acción de habeas corpus interpuso ante la sospecha de que sus defendidos se habían contagiado de coronavirus en la cárcel de Latacunga, donde cumplen sus sentencias. Pero finalmente el tema fue descartado. Jorge Luis Zambrano, alias JL, cumple una sentencia de 20 años de prisión por asesinato, pero también afronta otros procesos por asociación ilícita, delincuencia organizada y tráfico de drogas. En medio de la emergencia, Zambrano intentó acceder a la prelibertad con la complicidad de un funcionario del SNAI, quien fue arrestado, mientras que el juez que estaba tramitando la solicitud fue suspendido. Jorge Glass fue sentenciado en diciembre de 2017 por asociación ilícita en el caso Odebrecht y en abril de 2020 por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Glass podría tramitar un cambio al régimen semiabierto una vez que cumpla el tiempo mínimo de su sentencia. En estos procesos, tanto el ex vicepresidente de la República como el líder de Los Choneros comparten un mismo abogado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Hemos tenido algunas malas noticias, como por ejemplo el avance de la COVID a nivel mundial, que ha superado los 5 millones de casos en más de 220 países. Sin embargo, a la par también vienen buenas noticias. Hemos visto con buenos ojos que una vacuna que se testeó en monos por la empresa estadounidense Moderna ha dado resultados positivos y prometedores también en seres humanos que han sido sometidos a este experimento. Básicamente, los investigadores de esta empresa estadounidense Moderna INC han desarrollado un sistema, una vacuna que usa tecnología genética que jamás había probado en otras vacunas. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente esta empresa, al inocular proteínas que pueden generar inmunidad en el huésped, podrían engañar de cierta forma al sistema inmunológico para que éste despierte anticuerpos en contra del famoso SARS-CoV-2. Hemos visto que estos pacientes que han superado la enfermedad gracias a la presencia de anticuerpos neutralizantes en contra del SARS-CoV-2 se debe a que generan algún tipo de respuesta al material genético, al ARN del virus o a la membrana de glicoproteínas o a esas capas como espículas que le dan el nombre al virus de coronavirus que genera inmunidad en estas personas. Cuando se observó que estas personas eran sometidas a estos test de inmunología, pues se vio que un grupo de pacientes pudieron desarrollar respuesta al famoso trial o al famoso test del SARS-CoV-2 y de esta vacuna. En 45 adultos sanos que participaron en este estudio de Moderna, se vio que la famosa vacuna que le han denominado mRNA 1273 y que ha sido dirigido por el Instituto Nacional de Alergias e Infecciones de los Estados Unidos, muy famoso por el Dr. Fauci, pues ellos vieron que en los 3 grupos que recibieron 3 dosis distintas, tanto de 25, de 100 o de 250 microgramos, todos respondieron bien. La vacuna fue bien tolerada y los participantes desarrollaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Moderna, quien fabrica esta vacuna, destaca que los grupos que recibieron dosis de 25 y 100 miligramos en número de 2 con el famoso refuerzo, pues después de 43 días ellos empezaron a desarrollar anticuerpos en contra del virus del SARS-CoV-2. Nosotros creemos que estos avances son muy importantes porque nos dan luz de que en un futuro cercano podamos nosotros disponer de alguna vacuna que sea eficaz, que sea segura y que genere anticuerpos para que nosotros podamos accederla y no nos enfermemos de la COVID-19. Nos vemos en el siguiente programa de Por tu Salud en este canal. Por
tu salud con el auspicio de